El maravilloso evangelio de tu salvación, de mi salvación, de nuestra salvación, es el anuncio de que Cristo nos dio judicialmente inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras. Nuestras almas han quedado inimputables penalmente. Por ningún pecado que cometamos, nuestras almas son condenadas al infierno. No hay nada que condene un alma al infierno, ningún pecado que cometa. Porque la obra de salvación que nuestro Dios Creador consumó aquí en la cruz del Calvario es por sustitución de nuestras almas, en un juicio. Ese juicio ocurrió en la cruz del Calvario. En la persona de Cristo, a la persona de Cristo le fueron imputadas o imputados los pecados de todas las almas del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará este globo terráqueo. Los pecados, uno a uno, se condenan igualmente con la muerte. Un pecado tuyo, un pecado mío, por sí solo, indistintamente a los demás pecados que pudiésemos cometer, condenan el alma a la muerte. Dios dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, el alma humana que cometiera en su vida un solo pecado, esa alma es condenada a la muerte. Muerte eterna para el alma. No vida eterna, muerte eterna. Entendiendo lo que dice Dios, que nos creó nuestras almas con existencia eterna, entendiendo eso, como dice Eclesiastés 3:11, que Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha dado eternidad al corazón de los hombres. Ha otorgado, ha conferido, ha dado eternidad a nuestras almas. Que no todo acaba con el cuerpo, con la muerte del cuerpo. No, con la muerte del cuerpo el alma sale del cuerpo y va a la eternidad. Solo que va a uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna para el alma, porque el alma tiene existencia eterna. El alma cuando sale del cuerpo va a la existencia eterna en estado de vida o a la existencia eterna en estado de muerte. La pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿qué le impide al alma que tiene existencia eterna la vida eterna? Su existencia eterna en estado de vida. ¿Qué le impide? Un pecado. Uno solo. Nuevamente recordemos Ezequiel 18:4. El alma que pecare, el alma humana que tan solamente cometiere un pecado, esa morirá. ¿Cuál es la condena por cometer un pecado? La muerte del alma. Y cuando el alma ha cometido tan solo un pecado, una mentira, un mal deseo, una pequeña codicia, hablar mal de alguien, codiciar en la mente alguna cosa mala, hablar mal de alguien, codiciar, el hombre casado, la belleza de una mujer que no es su esposa, o una mujer proferir palabras que quitan la honra a su amiga, no estando su amiga presente. Eso se llama maldecir, maledicencia, decir mal de alguien no estando la persona presente. Cualquier pecado que comete el alma en esta vida, cuando la conciencia nos dicta que hay que hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos por omisión. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cualquiera de esas formas en que nosotros pecamos contra Dios, ese pecado ha condenado nuestras almas a la muerte. Y cuando el alma humana ha quedado condenada a la muerte, no hay nada, de ahí en adelante, nada en lo absoluto, que el ser humano pueda hacer por sí mismo o dejar de hacer para librarse de la condena a la muerte de su alma. Nada. De ahí en adelante el ser humano tiene que ir al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco por él o los pecados que pudiera cometer su alma. Un solo pecado cometido por el alma le basta al alma para quedar condenada irremediablemente a la muerte eterna, porque el pecado se condena con la muerte del alma y con ninguna otra cosa más. Esto tiene que quedar muy claro en la mente de un ser humano. Todo lo demás es religión. Que tú portándote bien, Dios te lo va a tomar en cuenta, que tú dejando de hacer, dejando de pecar, o haciendo buenas obras. De alguna manera, eso te va a servir
para que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. No, querido amigo, eso es religión. Religión se define como el intento humano para religarse con Dios o hacer las paces con Dios por medio de los méritos personales, por mis obras. Yo dejo de pecar o yo empiezo a hacer obras buenas para que la sentencia a la muerte de mi alma por él o los pecados de mi alma queden sin efecto. No, querido amigo, te engañas. No, eso es religión, religión. Todas las religiones enseñan que tú, para finalmente irte a la eternidad, en estado de vida, a la vida eterna, al cielo con el Señor, tienes que hacer obras, méritos, procurar portarte bien, poner de tu parte. No hay ninguna acción humana, tanto que el ser humano haga o deje de hacer, que le posibilite zafar de la condena a la muerte de su alma. Nada. Una vez que tu alma ha cometido tan solamente un pecado, tu alma ha quedado irremediablemente condenada al lago de fuego. Y no hay más que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar esa condena. Nada, nada. Las religiones te dicen que sí, pero la palabra de Dios dice que no. Entonces ahí tú tienes que zafarte de las religiones, resetear tu mente de los credos religiosos. La religión, te repito, es el intento de los seres humanos por religarse con Dios por medio de los méritos personales. Méritos. Yo estoy guardando santidad para poder por fin, cuando yo muera, irme al cielo. Que me merezca yo. Yo me tengo que merecer ir al cielo. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 64, por ejemplo, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El ser humano que le pretende ofrecer méritos de él, justicias de él a Dios, Dios se las ve como trapo de inmundicia. Digamos, las sentencias a la muerte del alma, yo digo en plural, las distintas sentencias, porque conforme el ser humano va cometiendo uno o más pecados, va acumulando sentencias. Lo único que le va ocurriendo al ser humano, sin que haya sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, hecho que en efecto sí ocurrió y que Dios manda creerlo para que el hombre haga efectiva esta sustitución, esta salvación por sustitución, sin que Cristo en efecto te haya sustituido a ti toda tu vida en este mundo, por la vida de Cristo en la cruz del Calvario, hecho que en efecto sí ocurrió. Sin que haya sucedido eso, tu alma va al infierno, va a la condena eterna. Las religiones dicen que tú, por ejemplo la religión católica, dice que tú puedes ir a un confesionario, donde hay un sacerdote católico. Eso es lo que te dice la religión católica. Y que tú confesándole tus pecados a este sacerdote, y que el sacerdote te dice a ti, reza 10 Ave María, 10 Padres Nuestros, lo que sea, entonces ahí tus pecados te quedan perdonados. Todo eso es una mentira. No, esa es mentira. El pecado se condena con la muerte del alma. Ezequiel 18:4. El alma que cometiere un pecado, esa será condenada a la muerte. Esa morirá. Y no hay más. No hay más para el alma pecadora. A menos que el alma no haya sido sustituida toda su vida, todo el tiempo que el alma esté incorporada en este cuerpo de carne, que a todo ser humano le va a hacer pecar. Sin que eso haya ocurrido, de que Cristo haya sustituido tu alma, poniéndose Él en la cruz, en este juicio que ocurrió hace 2000 años, para Él dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para darte vida eterna al Señor, para dejarte inimputable penalmente. Vida eterna significa inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras. Eso es vida eterna. Tu alma va a pecar hasta que tu cuerpo muera. Mi alma va a cometer pecados hasta que mi cuerpo muera. Y eso es resistido por las religiones. Es contradecido por los espíritus religiosos. Lo que dice el Señor es que el hombre va a ser pecador hasta que se muera. El hombre no puede evitar caer en pecados. Y un pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudieras cometer tu alma,
igualmente le impiden la vida eterna a tu alma, porque la condenan a la muerte. El amor tan grande de nuestro Creador fue mandar a su Hijo a sustituirte judicialmente a ti en un juicio que ocurrió en la cruz del Calvario. Aquí hubo un juicio paralelo al juicio ante el gran trono blanco, un juicio alternativo, anticipativo. El juicio ante el gran trono blanco, que se ha de celebrar al final de la era humana, que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, es un juicio de condenación. Es un juicio donde se condenarán todos los pecados con la muerte del alma, de aquellos que no quisieron creer en la salvación que Cristo ya consumó por nuestras almas, en favor de nuestras almas. Cuando Cristo puso su vida en la cruz, en vez de la vida de nuestras almas. Entonces, en ese juicio ante el gran trono blanco, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, y leemos, Juan el apóstol ve esta revelación de Dios y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Cristo, el juez de los muertos, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los que nunca nacieron de nuevo espiritualmente, murieron en su estado espiritual de muerte. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, el infierno, entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí el alma es condenada a la muerte. En efecto, se ejecuta la sentencia. En ese juicio no hay salvación. Ningún alma que comparezca en ese juicio será salvada. Ninguna. Porque las almas serán condenadas por sus pecados. El Señor Jesucristo advierte a las almas incrédulas en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Un pecado, uno solo que tu alma haya cometido, tu alma lo tiene que pagar con la muerte de tu alma. No la muerte física, no. La muerte de tu alma, la que tiene existencia eterna. Eso significa muerte eterna para tu alma. Un pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera tu alma cometer. Querido amigo, los pecados no son promediables. Eso nos enseñan las religiones. Que cuando tú pecas, si tú haces obras buenas, se van a promediar con los pecados que cometas. Y al final, si el promedio te da azul, te da suficiente moral para poder entrar al cielo, vas al cielo. No, eso no es cierto. Los pecados no son promediables, no se promedian con buenas obras. Ahora, las sentencias a la muerte del alma por él o los pecados que cometa el alma no son negociables. No son negociables, tú no se las puedes negociar a Dios. En el Evangelio de Mateo, el Señor dice, ¿qué le dará el hombre a cambio de su alma? Dice en Mateo 16, dice el Señor, hablando del valor tan grande de un alma, dice el Señor, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo lo ganare todo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Ahí se tiene que mirar al juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio espantoso, donde no hay misericordia, donde no hay amor de Dios, donde no hay gracia, hay solamente ira. Solamente hay ira y condenas, no hay salvación. En el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Qué le darás tú a Dios a cambio de que tu alma no sea condenada a la muerte por los pecados que ha cometido tu alma? ¿Qué le darás tú a cambio a Dios para que Dios no condene a tu alma a morir eternamente en el lago de fuego?
¿Qué le darás tú? ¿Qué obra? ¿Qué mérito tuyo le darás para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto? ¿Qué le darás tú? Nada. Los pecados se condenan con la muerte del alma y no hay más. No hay algo más que tú le puedas ofrecer a Dios. No hay méritos tuyos que tú se los puedas ofrecer a Dios para evitar que la sentencia de tu alma a la muerte quede sin efecto. Mira la cruz. Aquí fuiste salvo tú. En el juicio ante el gran trono blanco no hay salvación. Solamente hay acumulación de condenas que tienen que ser todas ejecutoriadas. Las almas recibirán grados de condenas a la muerte, conforme a los pecados que hayan cometido. Y fuera de eso no, nada más. Pero hubo un juicio anticipativo a este espantoso juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Donde Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos espirituales, que nunca nacieron de nuevo en vida. Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo dijo en Juan capítulo 3 a Nicodemo, versículo 1 al 8. El que no naciere del agua, no pusiere oído a la palabra de Dios para poderla creer, y no naciere del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Pero estas personas en el juicio son los muertos, los que nunca nacieron de nuevo. Arrepentimiento es reconocimiento de que por haber pecado, el espíritu humano está muerto y necesita que Dios se lo haga nacer de nuevo. Arrepentimiento es reconocimiento de que por haber pecado una vez, mi alma está condenada a la muerte. Arrepentimiento es reconocimiento de que toda mi vida, hasta que muera, jamás podré evitar caer en pecado. Y que por lo tanto toda mi vida en que cometeré pecados, tiene que ser reemplazada judicialmente por la vida de un santo, de alguien que jamás cometa pecado, que cumpla toda la ley de Dios, de los mandamientos, que jamás le infrinja, y que tenga la capacidad de morir en vez de mí y de volver a vivir para justificarme ante el Padre. Esa persona es tu Salvador, Cristo. Dice la Escritura que Cristo puso su vida en vez de ti. Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. De tu alma viviendo incorporada en el cuerpo en este mundo. Todo pecado que cometa tu alma en esta vida, todo, desde que tú naces en esta vida del vientre de tu madre, abandonando tu estado de niñez, comienzas a pecar contra Dios hasta que te mueras, todos esos pecados le fueron imputados penalmente a la persona de Cristo. Él se los dejó imputar. Porque Cristo es el único que tiene un poder que ninguna alma tiene. Él puede volver a vivir después de morir. Nuestras almas no. Si nuestras almas son condenadas a la muerte y en efecto entran a la eternidad en estado de muerte eterna, jamás, nunca más, el alma que tiene existencia eterna, estando ya en la muerte eterna, puede volver a vivir. Nunca más. Nunca más saldrá de su estado de muerte eterna en el lago de fuego, por los siglos de los siglos. El alma humana no puede volver a vivir después de ser condenada a la muerte. Pero Cristo tiene el poder de poder morir y volver a vivir. Nuestras almas no, pero Cristo sí. Entonces Cristo, por amor a nuestras almas, se dejó imputar penalmente en la cruz del Calvario, con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para dejarnos inimputables penalmente. Al ser condenado Él, por nuestros pecados, a la muerte, y en efecto eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario, nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte por ningún pecado que cometamos en esta vida, porque todos los pecados que cometeremos en esta vida le fueron imputados a Cristo hace 2000 años. Dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿De quiénes? De todos. Los míos también, los tuyos también, y de toda nuestra vida. Para Él asegurarse de dejar nuestras almas inimputables judicialmente.
que nuestras almas tengan la condición de ser inimputables. Nos ha dejado nuestras almas inimputables, con inimputabilidad penal. No podemos ser condenados a la muerte eterna de nuestras almas por ningún pecado que nos sea leído, porque todos esos pecados, uno a uno, le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. El Padre tomó todos los pecados nuestros, los de tus hijos, tus nietos, los tuyos, los de tus papás, tus mamás, tus abuelos, los de Adán, los de Eva, los de Caín, los de Abel, los de toda la descendencia humana, hasta el último ser humano que pisará este globo terráqueo, y se los imputó penalmente a Cristo, a Dios Hijo. Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todos tus pecados, los que vas a cometer toda tu vida, los que los cometas por omisión, por error, queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos, por enojo, por omisión. En Santiago 4:17 leemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada vez que tú, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, pecas contra Dios. Ahí tu alma quedó condenada irremediablemente a la muerte. Y de ahí en adelante, créeme, querido amigo, querida amiga, no hay nada que tú puedas ofrecerle a Dios, nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. Mas todos tus pecados, que tú vas a cometerlos toda tu vida, por enojo, por adulterio, fornicación, tal vez homicidio, violación, los que sean, de diferentes características, no importando la característica del pecado cometido, no importando cuál haya sido el pecado cometido, cuál o cuáles, no importando ni siquiera la cantidad de pecados que cometas, todos le fueron imputados a Cristo, todos, para dejar tu alma inimputable penalmente ante Dios. Inimputabilidad penal para el alma pecadora. Es lo mismo que vida eterna. Cristo fue imputado, fue cargado penalmente con los pecados que toda la raza humana los iba a cometer, para Cristo convertirse en la propiciación por los pecados de todo el mundo. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, leemos, y Él, Cristo, ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, no de algunos, no de algunas personas, de todo el mundo, por los de todo el mundo, los tuyos también, todos los tuyos. Cristo, más Jehová, Dios Padre, cargó en Él, en Dios Hijo, el pecado de todos nosotros, de todos, los tuyos, los míos, de todo tipo de pecado, que le impedían, uno de ellos, le impedían la vida eterna a nuestras almas, la dejaban condenada a la muerte eterna. Hay vida eterna para el alma o muerte eterna para el alma, pero el alma seguirá existiendo eternamente, sí o sí. No todo acaba con la muerte física, la muerte del cuerpo. Hay eternidad para el alma, en estado de vida eterna o en estado de muerte eterna. El pecado condena al alma a la muerte, le impide la vida eterna. Cristo dijo dos cosas importantes relativas a este asunto, antes de ir a la cruz. Primero, Cristo prometió, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Tú tienes que creer lo que dijo Cristo, porque Cristo es la verdad. Él no miente. Nosotros sí, pero Cristo no, porque Cristo es Dios, el Dios encarnado. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, Cristo es Dios en la cruz. Y antes de ir a la cruz, Cristo dijo, en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y esto es evangelio. La vida eterna lograda por Cristo en la cruz, a través de la sustitución de nuestras almas por la vida de Cristo, en el aspecto judicial. En lo que tiene que ver con que nuestras almas se enfrenten a Dios en un juicio, toda nuestra vida ha sido reemplazada por la vida de Cristo. En Él han sido cargados los pecados que nuestras almas lo cometerán toda nuestra vida. El ser humano tiene que reconocer que toda su vida va a pecar y que por lo tanto toda su vida en el ámbito judicial tiene que ser reemplazada por la vida de Cristo, del Santo, de aquel que nos prometió la vida eterna. ¿Cómo logró Cristo para nosotros, para nuestras almas pecadoras, la vida eterna para nuestras almas pecadoras? Lo que es lo mismo la inimputabilidad penal,
que cuando pecamos nunca más somos condenados, y cuando volvemos a pecar nunca más somos condenados a la muerte de nuestras almas, y cuando pecamos nunca más somos condenados a la muerte eterna de nuestras almas. Eso es inimputabilidad penal para el alma pecadora. ¿Cómo Cristo logró esa inimputabilidad penal? ¿Cómo ha dejado nuestras almas inimputables penalmente ante Dios? ¿Cómo lo logró? Cuando Él puso su vida en vez de la vida de nuestras almas, dejándose imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Hubo una sustitución judicial. Aquí en la cruz del Calvario hubo un juicio muy parecido a lo que será el juicio ante el gran trono blanco. Igual. Solo que en el juicio ante el gran trono blanco estarán las almas enfrentadas al juez. Y las almas tendrán que rendir cuenta por sus pecados. Por sus pecados. Esas almas nunca creyeron que sus pecados habían sido cargados en la persona de Cristo. Todos. Y que Cristo había muerto por los pecados de ellos. Ellos nunca creyeron en el Evangelio. Cristo advierte, antes de ascender a los cielos, en Marcos 16:16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahí el alma irá a la muerte eterna. Es lo único que condena a tu alma, querido amigo, que tú no creas que ya Cristo te salvó. En ese juicio ante el gran trono blanco, el alma incrédula, no el alma pecadora, todos somos pecadores, el alma incrédula a la salvación por sustitución que Cristo consumó en favor de nuestras almas en la cruz, esas almas incrédulas, ellas tendrán que pagar por sus pecados. Lo advirtió el Señor a los incrédulos en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, un pecado, uno que tú cometas en esta vida, por sí solo, independientemente a los demás pecados que tu alma los pudiera cometer, condenan tu alma a la muerte eterna. Uno solo, indistintamente a los demás pecados que tú pudieras cometer. Uno solo le basta a tu alma para quedar sin vida eterna, sino que quedar condenada a la muerte eterna. Uno solo. Y en el juicio tú tendrás que responder por ese pecado, porque no habrás creído que Cristo te salvó. No habrás creído que a Él le fueron imputados todos los pecados tuyos. Cada pecado, por sí solo, independientemente a los demás, se paga igualmente con la muerte. Por lo tanto, lo único que le va ocurriendo a un ser humano, sin que haya creído en el Evangelio, sin que haya creído la verdad de que judicialmente su alma fue totalmente sustituida en un juicio previo al juicio ante el gran trono blanco, juicio que ocurrió en la cruz del Calvario, donde Cristo fue condenado a la muerte por los pecados nuestros, para que nosotros no seamos condenados a la muerte. Porque en justicia, y Dios es justo, nadie puede ser condenado a la muerte dos veces. Nadie. Si una persona la condenan a la muerte y la persona es fusilada, su cuerpo no lo pueden volver a levantar para volverlo a fusilar, ya le quitaron la vida. En la cruz del Calvario a Cristo le quitaron la vida, no por sí. Él se dejó que le quitaran la vida. Entonces, Él murió. Tu alma ya no puede morir, porque todos los pecados que puedan condenar tu alma a la muerte ya le fueron hace 2000 años imputados a Cristo. Y nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiéramos cometer, es un delito de pena de muerte para el alma. Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz generó para nosotros un juicio alternativo, previo, anticipativo al juicio ante el gran trono blanco. Lo generó. Aquí hubo un juicio anticipativo, paralelo, que homologa al juicio ante el gran trono blanco. En este juicio estabas tú, tu alma, siendo reemplazada por el alma de Cristo. Estaba Cristo en vez de ti, como si tú estuvieses en la cruz, como si tú estuvieras pagando por todos los pecados que vas a cometer toda tu vida, pero en vez de ti estaba Cristo. Él te sustituyó, te reemplazó toda tu vida, y entonces a él le fueron tomados en cuenta los pecados de tu alma, como si los hubiese cometido Cristo, y la ira de Dios Padre contra el pecado tuyo fue sobre Cristo, y en vez de tu alma, Cristo fue condenado a la muerte, por todos los pecados de tu alma. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo en Juan 10:28,
yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nunca muerte para el alma de ustedes, nunca más. Inimputabilidad penal para el alma pecadora. ¿Me crees? Si no me crees, me estás tratando de mentiroso y eso no tiene perdón. En Juan 16:9, el mismo Señor Jesucristo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando el Espíritu Santo venga a los creyentes, Él convencerá, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Que yo los salvé en la cruz cuando los sustituí. Toda la vida de vuestras almas estando en el cuerpo, toda tu vida en la tierra, sustituida por la vida de Cristo. Porque a Él le fueron imputados penalmente los pecados de toda tu vida. Has quedado inimputable, lo que es lo mismo, con vida eterna. Ahora el Señor también dice en Juan 10, versículos 17 y 18. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento recibió Dios Hijo, de Dios Padre? Que Él pusiese su vida en vez de tu vida, de la vida de tu alma. En vez de la vida de tu alma en la tierra, estando incorporada en este cuerpo, todo el tiempo que tu alma viva, estando en el cuerpo físico, todo ese tiempo, toda esa vida fue sustituida por la vida de Cristo. A Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida física. Para pagarlos Cristo uno a uno con la muerte de Él. Porque Él puede volver a vivir después de morir. Tu alma no tiene ese poder. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo ya te salvé, que cuando pecas tu alma no puede ser condenada, porque por ese pecado que cometas, yo fui condenado a la muerte. Y cuando cometas otro pecado, por ese otro pecado, cualquiera sea, tu alma no puede ser condenada a la muerte, porque por ese otro pecado también yo fui condenado a la muerte. Y que cuando tú cometas otro pecado más, y otro pecado más, y otro pecado más, por esos pecados tú no puedes ser condenado a la muerte de tu alma. Porque por esos pecados yo fui condenado a la muerte. Yo fui condenado a la muerte por todos los pecados que tu alma los va a cometer en esta vida, en que tu alma esté incorporada en tu cuerpo. Para yo pagarlos todos en vez de que los pagara tu alma. ¿Cómo se paga un solo pecado? Con la muerte del alma. ¿Y qué nos prometió Cristo antes de ir a la cruz? La vida eterna. Lo que es lo mismo, la inimputabilidad penal para el alma pecadora. Los adolescentes ante la justicia quedan inimputables por los delitos que cometen, porque no tienen discernimiento, porque están inimputables ante la ley. Cristo nos ha dejado ante la ley de Dios, ante el juicio, inimputables. ¿Lo has creído? ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Murió por tus pecados, murió por mis pecados. Cristo, antes de ascender a los cielos, ordenó a sus discípulos predicar este anuncio a toda criatura, el Evangelio. Que el que creyera en el Evangelio y recibiera al Espíritu Santo, es decir, fuera bautizado por el Espíritu Santo, sería salva esa persona, vida eterna. Y por el contrario, el que no lo creyera, sería condenado. Eso está al final de Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Nunca Cristo dijo, el que fuera un pecador será condenado. El que no guardare los mandamientos de Dios será condenado. El que fuera una persona pecadora será condenada. El que no estuviere guardando santidad será condenado. El que no fuera una persona caliente y fervorosa por mí será condenado, sino que fuera un tibio, ese será condenado. No, nada de eso. Eso te lo inventan las religiones. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Además, el Señor Jesucristo en Juan 3:18 advierte. Dice en Juan 3:18,
el que en él cree, y Cristo está hablando acerca de sí mismo, no es condenado. ¿Qué es lo que dijo Cristo? ¿Que tú tienes que creerlo para no ser condenado? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si tú crees que Cristo te dio la vida eterna, lo que es lo mismo la inimputabilidad penal para tu alma pecadora, no serás condenado. Nunca más, por ningún pecado. Porque habrás creído la verdad, que aquel que fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo, y por todos los pecados de tu alma. Cristo dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Tu Salvador. Cristo, el Salvador. El mismo nombre que los ángeles les anunciaron a los pastores de Belén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tu Salvador, el que ya te salvó, el que ya pagó por todos tus pecados, para que cuando tú los cometas quedes inimputable, con vida eterna, inimputable tu alma penalmente. ¿Lo has creído? Este es el anuncio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Oye el anuncio, cree en el anuncio, en el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Oíste el Evangelio? ¿Oíste el anuncio? Te lo repito, que Cristo Jesús murió por todos tus pecados. Que Cristo Jesús murió por todos mis pecados. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio que Cristo manda a creerlo, para dejar sin condena al alma humana, inimputable penalmente. ¿Oíste el anuncio? Te lo repito, que Cristo Jesús, en vez de tu alma, murió por los pecados de tu alma, para que tu alma quedara inimputable penalmente. Nunca más los pagara tu alma, porque ya los pagó Cristo en la cruz. ¿Oíste el anuncio? Que Cristo Jesús murió por aquello que condenaba nuestras almas a la muerte, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Antes de ir a la cruz, Cristo hablando en primera persona, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo voy a repetir. Juan 5:24. Está hablando Cristo en primera persona. Él mismo lo está diciendo. Y lo está aseverando dos veces al decir, de cierto os digo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. El que oye la palabra del Padre, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Este es el testimonio del Padre. Esto es lo que ya ha dicho el Padre Celestial, que nos ha dado vida eterna el Padre Celestial. Eso es lo que ha dicho el Padre Celestial. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Este es el testimonio del Padre Celestial, que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Es el testimonio del Padre, es lo que ha dicho el Padre. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. El Padre ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Hay que creer al Padre. En Juan 5:24 el Señor está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El Padre ha enviado al Hijo. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde están tus méritos ahí, querido amigo? ¿Dónde están tus acciones buenas? ¿Dónde están ahí tus acciones buenas? Tus obras, tu perseverar en santidad, tu dejar el pecado. ¿Dónde están ahí? En estas palabras que dice Cristo, tus obras están totalmente exentas. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. ¿Dónde están tus méritos? Lo único que Dios toma en cuenta a un alma pecadora es su fe, no sus obras, su fe, que crea que Cristo lo salvó en la cruz. Tú tienes que creer que Cristo te ha dado vida eterna, cuando Cristo en vez de tu alma murió por tus pecados. Tienes que creer en el Evangelio, porque es la verdad. Todo lo demás es religión, la religión humana. El no creer en el Evangelio, tú conviertes a Dios, por tu incredulidad en el Evangelio, en un mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios. Porque el Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. El Hijo, Dios Hijo, nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Este es el testimonio del Padre, que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Ahí tenemos el testimonio de Dios Padre. Nos ha testimoniado de que nos ha dado vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo. Ahora, en Juan 10, 28, es el mismo Dios Hijo el que también lo está diciendo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y cómo logró la vida eterna? Dios Hijo. ¿Cómo la logró para nuestras almas pecadoras? Por sustitución. Tu alma ha sido sustituida. Tu vida, la vida de tu alma, sustituida por la vida de Cristo, siendo crucificado en la cruz del Calvario. Porque a Él en la cruz le fueron imputados penalmente los pecados que tu alma lo va a cometer toda tu vida, para cumplir Cristo la promesa de darnos vida eterna, dejarnos judicialmente nuestras almas pecadoras inimputables penalmente. Juan 5:24, una vez más. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y cree al que me envió, el Padre que envió al Hijo ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y tú crees al Padre, le has creído al Padre que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en Cristo. Que si tú crees que Cristo te sustituyó, te reemplazó en un juicio de condenación por todos tus pecados, que ese juicio se ejecutó en la cruz del Calvario, si tú crees que Cristo así te dio vida eterna, que Él pagó toda tu deuda, hasta la última gota de sangre de su vida la derramó para la limpieza de todos tus pecados, si tú crees que has quedado inimputable penalmente, que cuando te mueras te vas 100% al cielo, por ningún pecado que cometas tu alma será condenada a la muerte, porque aquel que ya murió por tus pecados, que ya fue condenado a la muerte hace 2000 años, y por todos los pecados que tú ibas a cometer en tu vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Si tú crees en el Evangelio, haces válida la salvación y vida eterna para tu alma. Si tú no lo crees, lo invalidas por la incredulidad. Creer en el Evangelio te da la vida eterna, porque estás creyendo la verdad. Y no creer en el Evangelio te convertirá en un religioso, en una persona que estarás procurando ser salva por tus méritos y no podrás entrar a la salvación. Por eso que el Señor Jesucristo dice de los religiosos, todos los religiosos, Lucas 13, 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, moriréis. Dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, en Lucas 13, 24. Porque de cierto os digo que muchos, la gente religiosa, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué hay que esforzarse a entrar por la puerta estrecha? Porque la religión te lo va a estorbar. La religión te va a impedir entrar. Porque te va a decir que tú tienes que hacer mérito, portarte bien, dejar el pecado, guardar santidad. Porque si tú pecas, te vas al infierno, pierdes la salvación. Entonces tienes que vencer la religión y tienes que vencer tu propia incredulidad. Porque lo que impide entrar a la salvación es la incredulidad. Y lo que le permite entrar es creer. Por eso que en Hebreos 4, el apóstol Pablo, refiriéndose a esta incredulidad que impide entrar y a la fe que logra que la persona entre, que le permite entrar, al que deposita fe en el sacrificio de Cristo,
en Hebreos 4, del 1 al 3, el apóstol Pablo, refiriéndose a los hebreos, que siguen rechazando a Cristo como su Mesías Salvador, y haciéndose parte con la nación hebrea, el apóstol Pablo escribe: temamos pues, oh hebreos, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo, la vida eterna, el reposo de las obras. El Señor trabajó, creó los cielos y la tierra 6 días. Y el día séptimo descansó, reposó de las obras. El reposo. Temamos pues, dice en Hebreos 4, versículos 1 al 3, temamos pues, oh hebreos, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el bendito evangelio, la buena nueva. Se nos ha anunciado que Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió por nuestros pecados, nos ha dado vida eterna, lo que es lo mismo, inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Oyeron el evangelio y no lo creyeron. No depositaron fe. No creyeron que Cristo les había dado inimputabilidad penal para el alma pecadora de ellos. Vida eterna. No lo creyeron. Mas nosotros, los que hemos creído, entramos en su reposo. De nuevo, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros, los que hemos creído, entramos en su reposo. ¿Qué es lo que te permite entrar a la vida eterna? Tu fe, que tú creas que ya Cristo te salvó, que te ha dado vida eterna, que te ha dado inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Que cuando pecas, nunca más tu alma es condenada a la muerte. Porque cuando vuelves a pecar, nunca más tu alma es condenada a la muerte. Y vuelves a cometer pecados y nunca más tu alma es condenada a la muerte. Y pecas y vuelves a pecar y nunca más tu alma es condenada a la muerte del infierno. Porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de ti, en vez de tu alma, y por todos los pecados que tu alma los va a cometer, estando en esta vida física, fue Cristo en la cruz del Calvario. Te sustituyó en un juicio previo al juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio previo de condenación por los pecados ocurrió en la cruz del Calvario. Esto es evangelio. Todo lo demás es religión. Todo lo demás son méritos humanos. Todo lo demás son obras de los hombres. Todo lo demás es hipocresía humana religiosa. Todo lo demás es hacer méritos para poder ser salvo por incredulidad. ¿Por qué las personas intentan hacer méritos para poder ganarse el cielo? Porque no han creído que Cristo ya les salvó. Querido amigo, tú no necesitas ser salvo. Tú no tienes que ser salvo. Tú ya has sido salvo. Y no creer es lo único que te condena. La salvación ya ha sido lograda para tu alma. De toda condena debida a cualquier pecado que tu alma cometa en esta vida. Ya Cristo consumó la salvación para tu alma. Ya la logró. La consiguió completamente. Ha sido lograda por Cristo. Cristo, antes de entregar su espíritu, exclamó: consumado es, y entregó su espíritu. Padre, la obra que tú me pediste hacer, poner mi vida en vez de la vida de las almas de ellos, la he consumado. Yo he muerto en la cruz por los pecados de ellos. Sus almas no tienen que ser condenadas nunca más a la muerte por ningún pecado que cometan, porque todos los pecados me fueron imputados a mí. Yo se los pagué todos. Han quedado inimputables las almas humanas pecadoras, con vida eterna. La obra que tú me mandaste hacer, la consumé, y entregó su espíritu. Tetelestai, consumado es. Y ahí Cristo te salvó. Te ha dado inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Eso es vida eterna para tu alma. Jamás puede ser condenada a la muerte. Lo que condenaba a la muerte al alma eran los pecados. Todos los pecados de la raza humana fueron sobre Cristo. El Padre ofrendó a su Hijo. Antes de que Cristo viniese a darnos un nuevo pacto, una nueva forma de ser nosotros salvos, una nueva modalidad, había un antiguo pacto. Ese antiguo pacto era el pacto en la ley. Los judíos tenían que verse en la ley. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No mentirás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Tenían que verse en la ley, examinarse. Si habían infringido un mandamiento, sus almas estaban condenadas. El acta de los decretos condenatorios tenía que aplicarse sobre ellos. Exigen la muerte del infractor a la ley de los mandamientos. Lo que es lo mismo, la muerte del pecador. En 1 Juan 3:4 se define lo que es un pecado. Dice ahí en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos de Dios, expresados en ordenanzas, porque el pecado es infracción de la ley. El pecar es infraccionar, desobedecer la ley de los mandamientos de Dios. Entonces, Dios dio la ley a los judíos para el conocimiento del pecado, no para que el ser humano, intentando obedecer los mandamientos, fuera justificado. No, es al revés. Las religiones te dicen que tú, guardando los mandamientos, dejando de infringirlo, dejando de pecar, serás salvo. Pero la ley fue dada al revés, fue dada para el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 leemos: porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta última parte la voy a repetir. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito con que Dios dio la ley fue para que el hombre conociera que es un pecador. No para que el hombre, intentando cumplir la ley, fuera salvo. No, para que el hombre conociera que es un pecador. Que cuando infringe la ley, su alma queda condenada. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, que infringiere la ley, esa morirá. Y para que buscara un salvador. Por eso que en Gálatas 3:24 leemos: de modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, Dios dio la ley para que el hombre, entendiéndose que la había infringido, supiese que estaba condenada su alma y que necesitaba un salvador. Gálatas 3:24, de nuevo. De modo que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía, para guiarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En Gálatas 2:16, el apóstol Pablo nuevamente hablando. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, haciendo méritos, haciendo cumplimiento de los mandamientos, nadie será justificado. No, porque la ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para condenar. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, para que el hombre entendiera que no la puede cumplir. Y cuando incumple un mandamiento, su alma queda condenada a la muerte. Y tiene que buscar un Salvador. Y ahí está Cristo. Por eso que en Hechos 4:12 el apóstol Pedro exclama: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. No hay ningún otro. Porque Cristo fue el único que nos sustituyó, el único que es la resurrección y la vida, el único que podía volver a levantarse de los muertos después de la muerte. Nuestras almas no, pero Cristo sí. Él puso su vida para que nuestras almas no tuviesen que ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. A Él le fueron imputados todos nuestros pecados y Él los pagó valientemente, muriendo por nuestros pecados. Este es el anuncio. ¿Lo crees? Eres salvo. ¿No lo crees? Conviertes a Dios en un mentiroso y te estará haciendo un religioso, procurando tú, por tus méritos, entrar a la salvación. Como no habrás creído que ya Cristo te salvó, estarás procurando tú por tus méritos ser salvo. Eso es religión. No, ya Cristo te salvó. En Tito, capítulo 3, versículo 5, leemos: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. ¿Qué parte de la expresión nos salvó no la has creído? Nos salvó. La salvación ha sido lograda. Tú has sido salvo. No creerlo te condena.
El que tú no creas lo que dijo Cristo te condena. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Y ahora el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dice en Juan 3:18. Por eso dije, dice el Señor Jesucristo, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Pero en Juan 3:18, el Señor hablando acerca de sí mismo, el mismo que dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y eso tenemos que creerlo, que Cristo nos dio, nos regaló la vida eterna, que ningún pecado condena a nuestra alma a la muerte. Eso es vida eterna, inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras. Entonces ahora Cristo hablando acerca de sí mismo dice en Juan 3:18, el que en él cree, en Cristo, no es condenado. ¿Qué dijo Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo creo que Cristo me dio vida eterna. Yo creo en lo que dijo Cristo, que Él me dio vida eterna y no pereceré jamás. Nunca más mi alma es condenada a la muerte. El que en él cree no es condenado. No es condenado a la muerte, porque ha creído. Pero el que no cree, el que dice, yo no sé dónde voy después de morir, Dios nomás lo sabe. O sea, ¿no has creído que Cristo, lo que dijo Cristo, que te dio vida eterna y que no perecerá jamás? No, yo soy muy pecador. Estoy tratando de portarme bien para pagarle con mis méritos por los pecados que cometo. Lo estoy promediando. Dios sabrá lo que hace conmigo. No estás creyendo. En Juan 3:18 el Señor ha dicho acerca de sí mismo, el que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre del unigénito Hijo de Dios es Cristo, tu Salvador. El que ya te salvó, el que ya consumó la salvación para tu alma. La logró completamente. Derramó hasta su última gota de sangre para la limpieza de todos los pecados que vas a cometer en toda tu vida. En 1 Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú cometes un pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia ese pecado. Si vuelves a cometer otro pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que derramó en la cruz del Calvario, te limpia ese pecado. Y si vuelves a cometer más pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. ¿Qué parte de la expresión todo pecado no has querido creerlo? Antes de ir a la cruz, Cristo la noche anterior dijo, tomando la copa donde estaba el vino, apuntando ahí al vino, simbolizando la sangre de él, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, dando a entender con eso que quedaba obsoleto el antiguo pacto, abolido. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Por vosotros es derramada. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El nuevo pacto consiste en que tú tienes que creer que Cristo ya te salvó. Es la parte que te corresponde a ti del nuevo pacto. Todo pacto, al menos es bilateral, donde dos ponen de su parte. La parte que puso Dios fue ofrendar a su Hijo. Para Cristo poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Para Cristo dejarse imputar con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Para Cristo ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Para dejar así nuestras almas inimputables penalmente ante Dios en el juicio. Eso significa vida eterna para el alma. Y Cristo en efecto murió por los pecados de nuestras almas. Esto es el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo Jesús murió por tus pecados, por los pecados tuyos, tú has quedado inimputable penalmente. Tu alma ha quedado inimputable, con vida eterna. Tú no puedes ser condenado a la muerte por los mismos pecados que ya le fueron imputados a Cristo y por los cuales Cristo ya fue condenado a la muerte. No puedes. Nadie es condenado 2 veces a la muerte. Ningún pecado se paga 2 veces, ningún delito. Cristo los pagó todos, te ha dejado con vida eterna. Cree en el Evangelio, créelo para que hagas efectiva esta salvación para tu alma. Si no lo crees, la invalidas por tu incredulidad. No te permite entrar. Mas nosotros los que hemos creído, entramos en su reposo. Pero los que no han creído están procurando entrar por su incredulidad, se vuelven religiosos. Pretenden presentarle obras buenas de ellos a Dios. Eso es procurar entrar, intentar entrar por méritos. Ahí están todas las religiones. No, ya Cristo nos salvó, ya nos dio vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo nos ha dado vida eterna, ya lo hizo ya. Ya la obra de salvación ha quedado totalmente consumada. Para que tú la hagas efectiva para ti la tienes que creer. Es la parte tuya del nuevo pacto. Yo estaba diciendo que todo pacto al menos es bilateral. Dios ha puesto su gracia. Dios ofrendó a su Hijo.
En el antiguo pacto, los judíos, para evitar que las actas de los decretos se aplicaran sobre ellos, que exigen la muerte de los pecadores, la muerte de los infractores a la ley de los mandamientos, se tenían que acoger a la ley de la expiación. Tenían que ofrendar corderitos. Cada vez que pecaban, que se veían en la ley, tenían que ir al altar del sacrificio, al altar de bronce, que estaba a la entrada del tabernáculo de reunión, ayudado por los levitas, tenían que ofrecer un corderito. El judío ponía su mano izquierda sobre la cabeza del corderito. El corderito tenía que cumplir con el requisito de ser macho de 1 año sin defecto. Todo era figura de Cristo, sin defecto. Cristo fue sin pecado. Y ahora el judío tenía que confesar todos los pecados poniéndole la mano izquierda sobre la cabeza del corderito. Y ahí eran remitidos los pecados del judío al cordero. Remisión de pecados. Remisión significa enviar pecados. Eso lo había mandado Dios, porque todo era figura de lo que Cristo iba a hacer más adelante. Entonces ahora el corderito tenía los pecados del judío. Ya el judío no tenía los pecados, los tenía los de él, los tenía el corderito. Habían sido remitidos desde el judío hasta el corderito. El corderito sustituto. Mira a Cristo, tu sustituto, el que por amor a tu alma te sustituyó en este juicio, dejándose él remitir con los pecados tuyos. Ahora los pecados del judío estaban sobre el cordero. Todo esto era el antiguo pacto. Esa era la ley de la expiación, vida por vida. Alguien que tenía que poner su vida en vez de la vida del pecador, del infractor a la ley de los mandamientos. Ahora, el propio judío, ayudado por los levitas también, tomaba un cuchillo con la mano derecha y degollaba al cordero. Porque el acta de los decretos ya no miraba al judío, miraba al cordero. Porque el cordero sustitutivo tenía los pecados del judío. El acta de los decretos exige la muerte del infractor, del pecador. Y ahora el judío, tomando con su mano derecha el cuchillo, degollaba al cordero y la sangre vertida expiaba el pecado. Mira la sangre de Cristo, limpiando tus pecados en la cruz. Ahora el judío volvía a su casa justificado, salvado. El que había muerto en vez de él había sido el corderito. Pero andando el tiempo, volviéndose a examinar en la ley, entendía que nuevamente la había infringido y tenía que nuevamente tomar de su manada un corderito, con el requisito de ser macho de 1 año sin defecto, figura de Cristo. Volverlo a llevar al altar del sacrificio, volver a poner su mano izquierda sobre la cabeza del corderito, y ahí eran remitidos nuevamente los pecados del judío al cordero. Ahora el acta de los decretos que exigen la muerte del infractor, la muerte del pecador, ya no miraban al judío, miraban al cordero, porque en el cordero estaban los pecados del judío. Y el judío tenía que tomar él mismo, con su mano derecha, un cuchillo y volver a degollar a este otro cordero. Y cuando la sangre del cordero era vertida, quedaban expiados los pecados. Era vida por vida. La vida del hombre está en su sangre. La vida está en la sangre. Era derramada y era muerto el que era sustituto. Era muerta la víctima de la expiación. Pero esto era un continuo sacrificio, porque si hay alguien que realmente sabe que el hombre continuamente va a pecar, es el judío que conoce la ley. Nosotros los gentiles tenemos que ser enseñados en esto. Si hay alguien que sabe que el pecado se condena con la muerte, es el judío, por el corderito sustituto, la ley de la expiación. Nosotros tenemos que ser enseñados con esto a los gentiles, pero los judíos no, los que conocen la ley, no. Ellos saben perfectamente que el pecado es condenado con la muerte de una vida y que el hombre va a pecar continuamente. Eso lo saben los judíos que conocen la ley por el continuo sacrificio. Los judíos que rechazan a Cristo están esperando que se levante el tercer templo, el lugar santo, para reiniciar el continuo sacrificio por los pecados, porque ellos rechazaron a Cristo. Cristo ha sido el Cordero de Dios, la ofrenda de Dios Padre. En Hebreos 10:14 leemos, del Padre ofrendando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la única ofrenda del Padre? Su Hijo, poniéndole en la cruz. El corderito que te ha limpiado todos tus pecados, que ha derramado su sangre para la limpieza de todos tus pecados. Ya no eres condenado nunca más a la muerte en el infierno. No hay ningún pecado que tú cometas que condene tu alma al infierno. Todos ellos ya le fueron imputados a Cristo penalmente. No los tienes que pagar tú, los pagó Cristo por amor a tu alma. Ahora, nosotros leemos en Hebreos 10, versículos 17 y 18, hablando Dios.
y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, todos los pecados de las almas del mundo, remitidos a la persona del Cordero de Dios, tal como un judío tenía que con su mano izquierda poner su mano izquierda sobre la cabeza del corderito, y ahí eran remitidos los pecados del judío al cordero, todos los pecados de la raza humana le fueron remitidos a la persona de Cristo. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Se acabaron las ofrendas. Se acabaron. Por eso que Israel es un pueblo anticristo. Ellos no han creído que ya las ofrendas se acabaron. Quieren levantar el tercer templo para reiniciar las ofrendas, el continuo sacrificio. Seguir colocando corderitos sustitutivos, derramando sangre. Pero aquí Cristo acabó con la ley. En Efesios 2:15 leemos: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos de Dios abolidas. Y dice Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ha quedado tu alma pecadora inimputable, porque Cristo abolió la ley de los mandamientos. Y donde no hay ley, tú no puedes ser culpado de transgresor de la ley. La ley tenía el aspecto penal y el aspecto moral. Cuando uno infringía la ley, una consecuencia era la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Pero la otra consecuencia era todo el resto de las consecuencias que son propias del pecar. Si tú mientes, te van a sorprender en una mentira. Si tú fornicas, te vas a agarrar una enfermedad de transmisión sexual. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Esa parte de la ley está vigente. Pero la parte penal quedó abolida. Toda ley humana tiene dos componentes. Si tú violas la ley del tránsito, te expones a una condena civil o una multa. Pero si hay un resultado de choque por cruzar una calle con luz roja, no solamente te expones a una condena civil, te expones a una condena penal. Si una persona es un delincuente y entra a robar a una casa, ahí en ese momento él se expone a una condena civil, tiene que pagar una fianza si lo arrestan entrando a robar. Para salir de la cárcel tiene que pagar una fianza, multa económica. Una fianza, eso es condena civil, civilmente condenado. Pero si además de eso, el dueño de casa prende la luz en la noche para ver quién está robando y el delincuente saca un revólver y lo mata, ahora ya no es solamente una condena civil, ahora se arriesga una condena penal, que puede ser la pena de muerte. Toda ley tiene dos componentes, dos consecuencias al infringirla. El aspecto penal de la ley, por Cristo, quedó abolido. Primero el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, versículos 17 y 18, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Pero también dijo el Señor en Lucas, capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Por un lado, Cristo dice, no penséis que he venido a abolir la ley. Y por otro lado dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cómo se entiende esto? Que la ley tiene dos componentes. La componente penal quedó abolida. La otra componente, la ley de la siembra y la cosecha, cuando tú pecas, cuando tú infringes la ley, te arriesgas a una consecuencia dolorosa para tu vida. Si tú matas, te matan a ti. Te pueden echar a la cárcel y darte muerte, si hay pena de muerte en el país donde estás. Si tú fornicas, te arriesgas a una infección de transmisión sexual. Hay una consecuencia siempre por pecar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Entonces, esa parte de la ley, la consecuencia en la vida, no está borrada, no está, digamos, invalidada, está vigente. Pero la consecuencia penal quedó abolida. Cristo abolió la ley en el aspecto penal. Dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pecar es infringir la ley, bíblicamente. Pero Cristo abolió la ley para dejarnos inimputables. Dice Romanos 5, 12 y 13. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice Romanos 5, 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahí está el principio. Ahí está el principio salvífico, que Cristo, para dejarnos inimputables penalmente ante la ley,
ha abolido la ley. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, dejó sin efecto el acta de los decretos. Porque todo el acta de los decretos se aplicó sobre Cristo. Porque sobre Cristo estaban todos nuestros pecados. Esa acta de los decretos que exigen la muerte del infractor. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos. Dice ahí, y a vosotros estando muertos en pecados, y no siendo judíos, siendo gentiles, como somos los chilenos, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, penalmente los pecados todos perdonados, penalmente. En lo que tiene que ver que cuando tú pecas, tu alma es condenada a la muerte, no va más. Perdonándoos penalmente todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué acta de los decretos anulada? La que exigía la muerte tuya cuando pecabas. Porque todos los pecados tuyos fueron sobre Cristo. Y el acta de los decretos se aplicaron sobre Cristo. Cuando tú cometes pecado ahora, esas actas de los decretos para ti quedó anulada. Porque se aplicaron sobre Cristo. Nadie paga 2 veces por un mismo delito. Todos los delitos fueron sobre Cristo, los pecados que condenan el alma a la muerte. Y Cristo murió por todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, aplicándosele a Él el acta de los decretos que había contra nosotros. Para nosotros, acta de los decretos anulada. Ley de los mandamientos abolida en lo penal. Con vida eterna en nuestras almas. Con salvación eterna. Nuestras almas quedaron inimputables penalmente ante Dios. ¿Lo has creído? Cristo ha sido la ofrenda del Padre. Entonces el Padre ofrendó a su Hijo. Esto es gracia. Aquí está la gracia de Dios. Dios ofrendando en la cruz del Calvario al Cordero de Él, mandándolo desde el cielo. Y Cristo siendo remitido con los pecados de toda la raza humana, los tuyos, todos los tuyos, los míos, todos los míos, los de tus hijos, todos, los de tus nietos, todos, lo que cometeremos toda la vida, los de tus abuelos, tus padres, tus nietos, todo el mundo. Y ahí, a Él, el Padre sacó su cuchillo y degolló a su Hijo. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces tus pecados han quedado expiados, los míos, los de todo el mundo. No creerlo es lo único que te condena. Porque la obra de salvación, que es vida eterna para tu alma, o judicialmente hablando, inimputabilidad penal para tu alma pecadora, ha quedado totalmente consumada, disponible para ti. Tú la haces efectiva al creerla. Por eso que en el nuevo pacto es el pacto en la ley de la fe. En Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28 leemos. ¿Dónde pues está la jactancia de aquel fanático religioso, de aquel que está en la religión, que tú por tus méritos? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ley de la fe. Ley de la fe. La ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahora, lo que Dios pide que tú pongas en este nuevo pacto es tu fe. Lo que Dios puso, su gracia. A Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz y dándonos inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras. Vida eterna. Ni un pecado condena nuestras almas a la muerte. Eso ya fue logrado por Cristo en la cruz. Fue la ofrenda del Padre. ¿Cuál es la parte tuya para que se haga efectiva la salvación para tu alma? Tu fe. La parte tuya es tu fe, que tú creas lo que ya ha sido logrado por Cristo. Y ahí haces válida la salvación para tu alma. Cierras el trato. Es igual que un trato. Alguien pone su mano y tú estrechas la mano de él y cierras el trato. Dios, en su gracia, ha ofrendado a su Hijo. Esa es la parte de él. Te ha dado vida eterna, inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Ningún pecado condena tu alma a la muerte. La parte tuya para hacer efectiva esta salvación es que tú la creas. Dice dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Así dice el original. Porque por gracia sois salvos. Pero habéis sido salvados, dice el original. Ya nos salvó Cristo en la cruz. Por medio de la fe. Ahí está la parte tuya. Y esto, la gracia de Dios, no de nosotros, no de vosotros. Pues es don de Dios la gracia de Dios. Porque el don de Dios es Cristo. Ahí está el don de Dios. Por lo tanto, el medio por el cual se recibe el don es la fe tuya. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si tú no quieres prestar oídos a la palabra de Dios, no vas a poder adquirir fe. La fe que Dios te pide que tú pongas en la parte de este trato, de este nuevo pacto.
Tienes que creer que Cristo ya te salvó, porque eso ya es una verdad absoluta. Ya Cristo te salvó en la cruz del Calvario. Ya pagó por tus pecados. Le fueron a él imputados todos penalmente y él fue condenado a la muerte por tus pecados. Esto es el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Romanos 4, 25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, desobediencias, transgresiones a la ley de los mandamientos de Dios, nuestros pecados, y que fue resucitado para nuestra justificación. En el cielo, Cristo justificará a todos los que han creído en él, pero no te podrá justificar a ti si tú no has creído que ya Cristo te dio vida eterna, porque con eso estás haciendo a Cristo mentiroso. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, y tú dices, no, no me la ha dado, yo la tengo que lograr. Cristo ya te la dio. Ya pagó por todos tus pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras. Te ha dejado tu alma inimputable penalmente. Esto es vida eterna. Esto es inimputabilidad penal para el alma pecadora. Esto fue lo que logró Cristo en la cruz del Calvario, a través de un inmenso sacrificio. Cristo gustó la muerte en vez de tu alma. El cuerpo muere, el espíritu muere, tiene que ser nacido de nuevo el espíritu. Es el alma la que no tiene que morir, porque el alma tiene existencia eterna. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma en el juicio? ¿Qué le darás tú a cambio de que tu alma no sea condenada a la muerte por tus pecados? Nada. Cristo fue condenado a la muerte por tus pecados y para que hagas efectiva esta salvación que para tu alma significa vida eterna o inimputabilidad penal por los pecados de tu alma, la tienes que creer, esta salvación. Tienes que entenderte totalmente salvo. Tienes que decir a ti mismo, yo cuando me muero, me voy 100% al cielo, tengo vida eterna. ¿Por qué he creído? Porque he creído lo que Cristo ya hizo por mí. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes y les dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Ahí está el testimonio de Dios Padre, que nos ha dado vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Y en este versículo 13, el apóstol Juan escribe a los creyentes, para que sepan que ya tienen la vida eterna. La inimputabilidad penal para sus almas pecadoras. Que cuando el creyente peca, es condenado aquí en la tierra, con enfermedades, con pérdidas laborales, con vergüenza, con debilitamiento del cuerpo, con angustias, la ley de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero la condena penal, lo que tiene que ver que el alma sea condenada a la muerte, nunca más. Porque de eso se encargó Cristo en la cruz. Y yo hago efectiva esa vida eterna, esa inimputabilidad penal para mi alma pecadora, creyendo en el Evangelio. Entonces, la parte nuestra de este nuevo trato, o el nuevo pacto, es nuestra fe. Y la parte de Dios fue su gracia, Cristo. Entonces, Dios puso su gracia y tú tienes que poner tu fe. Tienes que creer que ya Cristo te dio vida eterna, ya te salvó. Si no, estarás en tinieblas, sin saber a dónde vas después de morir. En Juan 12:35, al final del versículo 35 de Juan 12, el mismo Señor Jesucristo dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Una persona que no sabe a dónde va después de morir es un incrédulo a las palabras de Cristo. Va al infierno esa persona. Porque es imposible que una persona que haya creído que Cristo ya lo salvó en la cruz no sepa dónde va después de morir. 1 Juan 5:13. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ustedes ya tienen vida eterna, ya tienen la inimputabilidad penal para sus almas pecadoras. Eso es vida eterna para el alma. Inimputabilidad penal. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Cipriano de Valera agregó una mentira, tomando el versículo 4. El versículo 4 de Romanos 8 es la resultante de haber sido salvo, andar en el Espíritu y no según la carne. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo que hemos recibido por creer en el Evangelio. Eso es algo que Dios hace en nosotros. Pero Cipriano de Valera copia el versículo 4 y lo inserta, lo agrega en el versículo 1 para hacerles creer a las personas en la religión. Hacerles creer que si tú, aparte de estar en Cristo, no andas según el Espíritu, sino que andas según la carne, igualmente eres condenado. Para hacerles creer a la gente, religión, que tiene que hacer méritos, que no alcanzó que Cristo haya muerto por tus pecados. Tú tienes que lograr para ti
la salvación. Tú tienes que no andar según la carne, porque si andas según la carne, igualmente eres condenado. No, eso no es así. El versículo 4 de Romanos 8, que dice, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, es la resultante de los que ya han sido salvos. Porque en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una persona tiene el Espíritu Santo de Dios y es guiado por el Espíritu Santo cuando oye y cree en el Evangelio. Dice primero en Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, y habiendo creído en él, habiendo creído que Cristo te dio vida eterna cuando murió por tus pecados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí las personas reciben al Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el rapto, hasta el arrebatamiento. Salida. Entonces ahí en adelante la persona ha recibido al Espíritu Santo por haber creído en el Evangelio, habiéndolo oído. Por eso que en Hechos 19:2 el apóstol Pablo les pregunta a unos discípulos, ¿recibisteis al Espíritu Santo de Dios cuando creísteis? Muchas personas dicen, yo creo en el Evangelio, yo creo que Cristo murió por mis pecados, tengo vida eterna, yo creo, pero lo dicen de la boca para afuera, porque siguen dependiendo finalmente de ellos para no ser condenados. No, pero no hay que pecar, porque si tú pecas te vas al infierno. Si vives una vida inmoral, cuando Cristo venga te quedas. Siguen dependiendo de ellos. No han creído de todo corazón. Y como Dios conoce los corazones, cuando una persona realmente oye el Evangelio y lo cree, entonces Dios pone su Santo Espíritu en él. Pero si la persona no cree de todo corazón, no va a recibir al Espíritu Santo. Por eso le está preguntando el apóstol Pablo a estos discípulos en Hechos 19:2. ¿Recibisteis al Espíritu Santo de Dios cuando creísteis? Por eso que el Señor Jesucristo dice en Marcos 16, 15 al 16, o Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado, es decir, el que creyere en el Evangelio y yo le pusiere mi Santo Espíritu a él recibiere el Santo Espíritu mío, esa persona será salva. Y el que no, será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahí tú ves que lo único que condena al alma hoy en día es no creer que Cristo ya te dio vida eterna, cuando Él murió en vez de tu alma, por los pecados de tu alma. No creer en el Evangelio es lo único que condena. No entenderte totalmente salvo con seguridad de tu salvación, eso te condena. Porque Cristo no vino al mundo a dar su vida para ser Él condenado a la muerte por todos tus pecados, para que tú no sepas a dónde vas después de morir. El hecho de que tú no sepas, no tengas seguridad respecto a dónde irás tú después de morir, se debe a tu incredulidad. Y eso es lo único que te condena. Porque estás haciendo a Dios un mentiroso, al Padre mentiroso y al Hijo mentiroso. Entonces la parte que te corresponde a ti del nuevo trato es tu fe, que tú creas. Eso es la parte tuya. Dios ya puso su gracia, ya envió a su Hijo, ya dejó que le fueran imputados los pecados de tu alma y de todas las almas del mundo, para Él ser condenado a la muerte. Y en efecto Cristo ya fue condenado a la muerte, ya murió por tus pecados. La parte tuya para cerrar el trato es que tú creas, nada más que tú creas. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Solamente creer. Los que hemos creído, entramos. El que oye y cree, tiene. Juan 3:18, Juan 3:16, el texto más famoso de la Biblia. Cristo dijo algo que tú debes creer. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tienes que creer lo que Cristo dijo. En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera, ahí está hablando Cristo en primera persona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído que Cristo te ha dejado tu alma inimputable penalmente? Cuando Él en vez de tu alma fue condenado a la muerte, en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma, ¿has creído en el Evangelio? Querido amigo, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Sí o no? Querida amiga, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Lo has creído? Porque eso es la verdad. Todo lo demás es religión. Esta es la verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Si tú lo crees, eres sellado con el Espíritu Santo. Si lo crees de todo corazón. Cuando tú digas creer, alguien tendrá que preguntarte,
¿Recibisteis al Espíritu Santo de Dios cuando creísteis? Solamente la persona que tiene el Espíritu Santo es de Cristo. Advierte el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:16, el Espíritu Santo morando dentro del salvado. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se recibe cuando tú oyes el Evangelio y lo crees de todo corazón. Habiendo oído y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? ¿Has creído la verdad absoluta? Porque esa es la verdad absoluta. Cristo, Dios, murió por tus pecados, los míos, los de todo el mundo. Y así ha dejado inimputable penalmente tu alma pecadora. Lo único que te condena es convertir a Dios, que no miente, en un mentiroso por tu incredulidad. Y tu incredulidad te estará haciendo un religioso. Te convertirá en una persona que estarás intentando ser salvo, porque no habrás creído que ya Cristo te salvó. Que Dios le bendiga en este día domingo. Cristo es nuestro Salvador. En toda tumba hay una cruz. Todo ser humano pone una cruz en su tumba. Esa cruz es el testimonio de que ya Cristo te salvó. Y irás al infierno por nunca haber creído en el Evangelio. Nunca haberte entendido una persona con tu alma con vida eterna. Inimputable penalmente. Porque nunca habrás creído que Cristo murió por tus pecados. Que Cristo haya muerto por tus pecados significa que Cristo ha muerto por todo pecado que tú cometas en esta vida. Ya no tienes que ser condenada tu alma a la muerte por tus pecados. Eso significa inimputabilidad penal para tu alma pecadora, para mi alma pecadora también. Vida eterna. Cuando morimos nos vamos al cielo. Nuestras almas no son condenadas a la muerte por ningún pecado, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos nuestros pecados fue Cristo. Lo único que te condena es que no creas en el Evangelio. Oh alma pecadora, igual que la mía, cree que Cristo murió por tus pecados y así te ha dejado tu alma inimputable penalmente. Lo que es lo mismo con vida eterna. Cree lo que dijo Cristo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy inimputabilidad penal a vuestras almas pecadoras. Las hago inmortales. Nada las puede matar. Lo que mataba a nuestras almas eran nuestros pecados. Lo que condenaba a nuestras almas a la muerte eran nuestros pecados. Todos nuestros pecados le fueron remitidos al Cordero, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios les bendiga.